Le agradecemos como siempre su contacto. Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches, Evangelina, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, una vez más hablando sobre este dólar agro que tiene un relanzamiento que lo llevaría a 350 pesos, empatando al dólar de importadores. ¿Qué significa esto? ¿Qué análisis se hace de este relanzamiento, ¿no? Con el objetivo de la liquidación de divisas? Bueno, en principio, digamos, las medidas se iban a anunciar en el día de hoy. Se ha postergado todo para la semana que viene, incluso también el anuncio de que se estaría por alcanzar el acuerdo con el fondo. Y las dos cosas están vinculadas porque estas medidas en principio son parte de las exigencias, digamos, o de las observaciones que hizo el fondo. Lo que está negociando Argentina con el fondo es la revisión de las pautas que se habían fijado para junio. Y para Argentina esto es crítico porque, Argentina pateó el pago que tenía que hacer a fines de junio y tiene plazo para hacerlo ahora hasta fines de julio. Y a la vez se está negociando que se anticipe un desembolso de dinero que hay que pagarle al fondo también en septiembre. Los trascendidos que hay sobre las nuevas medidas abarcan principalmente tres cuestiones. Uno es lo que vos mencionabas, es decir, una nueva edición de un dólar exportador más alto para cierto tipo de exportaciones. Se habla de las economías regionales y del maíz. Algunos dicen también que abarcaría el trigo. Lo que casi todos los rumores coinciden es que no va a incluir a la soja. Y por otra parte, digamos, se pondría un impuesto a las importaciones, es decir, lo que hoy ya existe, el impuesto país, que es un impuesto a la compra de dólares billetes, se pondría algo así a las importaciones. ¿Cuál es el objetivo de estas dos medidas? Bueno, limitar el gasto de reservas, digamos, que está teniendo el Banco Central, que está con reservas negativas hace bastante tiempo. Esta semana vendió un montón de reservas del Banco Central y la caja está vacía, por decirlo de alguna manera. Entonces, que ingresen más reservas, que salgan menos, y a la vez, digamos, esto de, en vez de hacer una devaluación para las importaciones, poner un impuesto con el objetivo de recaudar más. También por las exportaciones se recauda más porque muchos de esos productos tienen, si bien un impuesto muy menor al que tiene la soja, que es del 33%, también tienen ciertas retenciones. Entonces, tiene este doble objetivo, fortalecer las reservas y aumentar la recaudación del Estado, que ha sido golpeada muy fuertemente por las menores exportaciones producto de la sequía. Claro, Estos son la caída en la liquidación, en las liquidaciones, digamos, de dólares en la Argentina tiene que ver con que hubo menos exportaciones. Sí, sí, sin duda. Se calcula que son cerca de 20.000 millones de dólares. Digamos que es un aporte, es decir, es un agujero financiero terrible para el país. Y eso en un contexto donde ya, producto de la brecha cambiaria, hay creado todo un marco de incentivos que le impide al Banco Central acumular reservas. Pero esta situación crítica a la que hemos llegado hoy está claramente marcada por la sequía. Para que nos demos una idea, estamos hablando de 20.000 millones de dólares menos de exportaciones y por lo tanto también de retenciones que el Estado cobraba a partir de esas exportaciones agropecuarias. Entonces, esto lo que ha hecho es que las pautas que se habían fijado con el fondo no se han cumplido y entonces el fondo dice, bueno, vamos a flexibilizar la pauta, pero mejorar las reservas. Es decir, el fondo en el fondo lo que quiere es que Argentina unifique el tipo de cambio, es decir, que haya una devaluación, que deje de haber este desdoble entre los dólares financieros y el dólar oficial, pero digamos, en el gobierno, y con justa razón se resisten fuertemente porque esto tendría un impacto inflacionario inmediato en un contexto donde la inflación ya es muy elevada, es decir, podría descalabrar incluso un proceso, digamos, de aceleración inflacionaria que llegue al borde de la hiperinflación. Entonces, el gobierno viene dilatando esa solución con una serie de parches que están generando un montón de problemas, mucho endeudamiento del Estado, del Banco Central, es decir, pero la idea es pilotear la situación. En principio hasta las PASO, muchos, analistas coinciden en que después de las PASO y según cómo las PASO salgan, va a haber nuevos anuncios en el marco del acuerdo con el fondo.
Pero bueno, la Sí. situación al día de hoy es esa. Y perdón, la tercera medida de la que se habla es que habría una exigencia a las grandes empresas de incluso aquellas empresas que registraron pérdidas este año, paguen el anticipo de ganancias del año que viene, porque el Ujú. impuesto a las ganancias se hace así, es decir, si un año una empresa tiene ganancias, automáticamente paga un anticipo de lo que van a ser las ganancias que va a Del año tener el año siguiente. pasado, el año que viene, digamos. Siguiente, sí. Como este año hay empresas que registraron pérdida, no tendrían que pagar ese anticipo, pero dice, bueno, las que vendieron por cierto nivel igual lo van a tener que pagar y Ujú. eso también es para mejorar, digamos, la recaudación impositiva, que bueno, que ha sido muy golpeada y está siendo golpeada también por el parate de la economía, por la inflación que lleva Sí, una a la caída del espiral que, claro, que sigue generando inconvenientes. Lo decía, se esperaban los anuncios para hoy, no se dieron, pero sí Massa habló, hizo referencia a la deuda con el Fondo Monetario Internacional, la definió como un ancla, ¿no?, para la economía argentina. ¿Coincidís? Completamente, sí, sí, por supuesto. Pero a mí me gusta también destacar, digamos, que en definitiva el acuerdo que Martín Guzmán cerró con el fondo y que ahora está generando todas estas idas y vueltas y cada 3 meses supervisando y viendo si las pautas, etcétera. Argentina no está pagando realmente al fondo. Este año sí toca hacer un pago neto, es decir, pero en principio el acuerdo ese consiste en que el fondo nos da plata para que nosotros no Sí. entremos en default con el fondo. El acuerdo para pagar aquella mega endeudamiento que contrajo el gobierno anterior se va a negociar con el cambio de gobierno. El fondo lo que hace en este contexto es básicamente velar por los intereses de los inversores, digamos, que están expuestos en la Argentina. Es decir, el fondo es una representación de países, de ciertos países que tienen mayor control sobre el fondo y de los Ujú. inversores de esos países. Entonces, el objetivo de fondo del fondo es, digamos, que Argentina no entre en default en su deuda privada. Y esa deuda privada, digamos, hoy está volando por las nubes, tanto en dólares como en pesos. Es decir, durante este gobierno se ha multiplicado fuertemente la deuda en pesos, con un montón de instrumentos que además incluso cuando los bonos están en pesos no se van a licuar con una inflación ni Sí. con la devaluación, lo cual es un problema. Pero el acuerdo con el fondo claramente es un ancla porque limita al Ujú. gobierno bueno, a Sí. determinadas políticas que tiene que llevar adelante A según tomar sus las propias necesidades. decisiones, ¿no? También. Sí, a tomar sus propias Sí. decisiones, digamos, y Ujú. encontrar su propio camino, porque está claro que ni este gobierno, ni creo que los 3 otros candidatos presidenciales que aparecen con mayor probabilidad de ser electos, está planteando que va a desconocer la deuda del Estado, ni Claro. siquiera se habla ahora de reestructurarla, y por supuesto tampoco, digamos, irse del fondo. Entonces, lo que se discute un poco es, bueno, ¿cuál es el camino, Bien. digamos, que tenemos que hacer? Victoria, una más te quiero realizar porque tiene que ver con otra de las situaciones del día, el dólar blue, qué es lo que pasó y a qué se debe. Bueno, eso tiene un montón de causas. Yo diría que así como el mes después del salto ese que había pegado en abril y mayo, en junio estuvo, digamos, como planchado, la inflación siguió subiendo, entonces el dólar blue tarde o temprano se termina ajustando a la evolución de la inflación. Pero lo que pasó fundamentalmente es que durante junio hay empresas que venden dólares porque tienen que pagar vencimientos de impuestos, también porque hay que pagar los aguinaldos y ahora se está viendo el proceso Ujú. contrario, es decir, toda esa plata de los aguinaldos fue a parar a comercios, a lugares y entonces ahora se vuelve a activar esa demanda de dólar blue. En segundo lugar, siempre hay un arbitraje con los dólares financieros, es decir, con el dólar MEP y con el contado con liquidación, porque si esas cotizaciones están muy arriba del blue, hay quien encuentra el negocio de comprar barato y vender donde está caro, y entonces después, tarde o temprano, Ujú. los precios tienden eh, a más o menos a converger. Y en tercer lugar, es algo que pasa en todos los años electorales y en este contexto de incertidumbre del acuerdo con el fondo, de si va a haber una devaluación, si dólar agro, no sé, también está habiendo una demanda, digamos, reactivada de dólar. Esto afecta sobre todo a los dólares financieros, al contado con liquida y al MEP, pero también al dólar blue, porque, digamos, está viendo, bueno, todo el que se puede dolarizar, cualquier tenencia que tenga en pesos lo hace. Ahora, en estas últimas 2 semanas, de hecho, ha estado
hay plazos fijos que no se han renovado, es decir, que se venían renovando sistemáticamente, y entonces Claro, hay gente que saca el se plazo vuelca. fijo, compra dólares y Ujú, después de las PASO verá qué hace de nuevo, ujú, pero también hay una mayor demanda claro. por ese motivo. Entonces, bueno, es ese Ujú. fundamentalmente el tema. Lo preocupante para la inmensa mayoría de nosotros que por ahí no tenemos, digamos, esa preocupación digamos, de cuánto sube o baja el dólar blue, es que esto eventualmente y Sí, seguramente va a impactar en los precios, porque el claro. dólar blue y todos estos dólares inciden en el proceso de formación de precios, justamente porque las empresas dolarizan su capital de trabajo, su capital de giro y sus ganancias. Esto en el Bien. caso. Excelente, como siempre, Victoria Lambruschini, con este panorama de lo que está sucediendo en la economía argentina, las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y a la espera la semana que viene finalmente del anuncio de las medidas. Te agradecemos muchísimo este contacto. Buenas noches. Buenas noches. Y vamos a hablar de un sistema